Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Iniciamos una nueva edición juntos, Juan. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenidos a todos. En el programa de hoy vamos a compartirles todas las informaciones y los principales eventos del viaje apostólico del Papa Francisco a Rumanía. Y no solamente Francisco va hacia el mundo, sino que el mundo llega hacia Francisco, porque vamos a estar reflejando también el encuentro que tuvo el Papa con los 9 embajadores de distintos países con tradiciones diferentes. Quédense con nosotros, aquí comenzamos juntos este Francisco a Diario. Como sucede cada domingo, el Papa Francisco rezó la tradicional oración del Regina Coeli, pero en esta ocasión lo hizo desde un escenario distinto, ya que el Santo Padre le rezó a la Madre de Dios en el marco de su viaje apostólico a Rumanía y luego de la misa de beatificación de 7 obispos ortodoxos mártires. La semana pasada, el Papa Francisco realizó un nuevo viaje apostólico, esta vez a Rumania. Una de las celebraciones más importantes realizadas en territorio rumano fue la beatificación de 7 obispos ortodoxos mártires. Y al finalizar esta misa, el Santo Padre rezó el Regina Coeli. Antes de rezar la oración mariana, el Papa pidió que la Virgen María haga extensiva su protección materna a todos los ciudadanos de Rumania, que a lo largo de la historia han confiado siempre en su intercesión. Cari fratelli e sorelle, prima di concludere questa divina liturgia, desidero ancora una volta salutare voi qui presenti e quanti ho incontrato in questi giorni, ringraziando tutti per la cordiale accoglienza. Saluto con deferenza il signor Presidente della Repubblica e le altre autorità, esprimendo sincera riconoscenza per la fruttuosa collaborazione nella preparazione e nello svolgimento di questa mia visita. Sono grato a Sua Beatitudine, il Patriarca Daniel, al Santo Sinodo, al clero e ai fedeli della Chiesa Ortodossa di Romania, che mi hanno accolto fraternalmente. Il Signore benedica questa antica e illustre Chiesa e la sostenga nella sua missione. Un fraterno applauso a tutti loro. Un saluto carico di affetto e di riconoscenza a Sua Beatitudine, il Cardinale Lucien Maressan. Saluto i fedeli della Chiesa Cattolica, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e i fedeli laici di Bucarest e di Iași, come pure i numerosi pellegrini di Sumuleu, Siuk, e ringrazio il Signore che mi ha dato la possibilità di pregare con voi e di incoraggiare il vostro impegno di evangelizzazione e di testimonianza della carità. Qui a Blaj, terra di martirio, libertà. Qui a Blaj, terra di martirio, libertà e misericordia, rendo omaggio a voi, figli della Chiesa greco-cattolica, che da 3 secoli testimoniate con ardore apostolico la vostra fede. La Vergine Maria estende la sua materna protezione su tutti i cittadini della Romania e nel corso della storia hanno sempre confidato nella sua intercessione. A lei affido tutti voi e le chiedo di guidarvi nel cammino della fede per avanzare verso un futuro di autentico progresso e di pace e di contribuire alla costruzione di una patria sempre più giusta, armonica e fraterna.
Durante su estadía en Rumania, el Papa Francisco beatificó a 7 obispos greco-romanos. Estos obispos fueron asesinados entre los años 1950 y 1970. El corazón del mensaje de Francisco en torno a la beatificación fue a la beatificación a los que estaban allí presentes y a nosotros también, ¿no? A luchar por el Evangelio, a llevar la luz del Evangelio como lo han hecho estos hombres, sobre todo en un tiempo donde nos enfrentamos a nuevas ideologías. En el campo de la Libertad de Blaj, en la región de Transilvania, el 15 de mayo de 1948, el régimen comunista rumano comenzó una persecución religiosa atroz. Ese día, las autoridades pidieron a los greco-católicos que abandonasen su fe y se unieran a la Iglesia Ortodoxa para separarlos de Roma. La mayoría se negó. Se inició entonces una de las épocas más oscuras de la historia de la Iglesia Católica en Rumania. El gobierno confiscó sus propiedades, encarceló a sus obispos y detuvo a muchos sacerdotes. 70 años después, el Papa Francisco celebró en ese lugar la beatificación de 7 obispos mártires de aquellos días, asesinados entre 1950 y 1970. Fueron encarcelados y sometidos a torturas y vejaciones. Con esta celebración, el Papa convirtió a estos obispos en beatos por la vía del martirio. En su homilía, Francisco recordó los dolorosos tiempos en los que se anteponía la ideología, incluso al derecho a la vida de las personas. Pero el Papa quiso destacar sobre todo el ejemplo de estos mártires, que no murieron odiando a sus perseguidores, sino demostrando una gran misericordia hacia ellos. I 9 beati hanno sofferto e sacrificato la loro vita, opponendosi a un sistema ideologico illiberale e coercitivo di diritti fondamentali della persona umana. In quel triste periodo la vita della comunità cattolica era messa a dura prova dal regime dittatoriale e ateo. È eloquente quanto ha dichiarato durante la prigionia il vescovo Iuliu Hosu. Dio ci ha mandato in queste tenebre della sofferenza per donare il perdono e pregare per la conversione di tutti. Queste parole sono il simbolo e la sintesi dell'atteggiamento con il quale questi beati nel periodo della prova hanno sostenuto il loro popolo nel continuare a confessare la fede senza cedimenti e senza ritorsioni. Colonizzazioni ideologiche che disprezzano il valore della persona, della vita, del matrimonio e della famiglia e nuociono con proposte alienanti ugualmente atee come nel passato, in modo particolare ai nostri giovani e bambini, lasciandoli privi di radici da cui crescere. E allora tutto diventa irrilevante se non serve ai propri interessi immediati e induce le persone ad approfittare dalle altre e a trattarsi come meri oggetti. Y antes de despedirse de Rumanía, el Papa Francisco quiso reunirse con una representación de la comunidad gitana en ese país. Este encuentro se produjo en una parroquia de un popular barrio de la ciudad de Blaj, donde el Santo Padre fue recibido con gran entusiasmo. El Papa Francisco acabó su viaje pastoral a Rumania con una visita a la ciudad transilvana de Blaj y acudió a su periferia para tener un encuentro con el pueblo gitano, que representa al menos al 3% de la sociedad rumana y que vive a menudo estigmatizado y marginado. Francisco llegó al barrio Barbu Lautaru de Blaj y dentro de una nueva y modesta iglesia gestionada por el clero greco-latino, greco-católico, se dirigió a la comunidad gitana luego de escuchar el testimonio de un sacerdote de etnia gitana. Respondiendo a este sacerdote, el Papa recordó algo muy esencial, que en la Iglesia hay sitio para todos. Fue en este punto cuando el pontífice pidió perdón a la comunidad gitana por la discriminación, segregación y maltrato que ha sufrido a lo largo de la historia, también por parte de los cristianos. Nel cuore porto però un peso, è il peso delle discriminazioni, delle segregazioni e dei maltrattamenti subiti dalle vostre comunità. La storia ci dice che anche i cristiani, anche i cattolici, non sono estranei a tanto male.
Vorrei chiedere perdono per questo. Chiedo perdono in nome della Chiesa al Signore e a voi, per quanto nel corso della storia vi abbiamo discriminato, maltrattato o guardato in maniera sbagliata, con lo sguardo di Caino invece che con quello di Abele. E non siamo stati capaci di riconoscervi, apprezzarvi e difendervi della vostra peculiarità, nella vostra peculiarità. A Caino non importa il fratello, è nell'indifferenza che si alimentano pregiudizi e si fomentano rancori. Quante volte giudichiamo in modo avventato, con parole che feriscono, con atteggiamenti che seminano odio o creano distanze. Quando qualcuno viene lasciato indietro, la famiglia umana non cammina. Non siamo infino, in fondo, cristiani, nemmeno umani, se non sappiamo vedere la persona prima delle sue azioni, prima dei nostri giudizi e pregiudizi. Luego de despedirse de Rumanía y como es habitual, de regreso de cada viaje apostólico, el Papa Francisco ofreció una rueda de prensa en el avión de regreso a Roma. En esta instancia, Francisco aprovechó para compartir sus sentires y percepciones sobre el viaje y sobre todo para recibir las preguntas de los periodistas. Durante el vuelo que los llevó de Rumania a Roma, el Papa Francisco concedió una rueda de prensa en la que abordó una diversidad de temas. El Santo Padre respondió preguntas sobre ecumenismo, relató cómo ha visto a Benedicto XVI y llamó a Europa a retomar el sueño de los padres fundadores de la Unión Europea. El Papa aseguró que hay una enfermedad que acecha a los políticos y se llama corrupción. Por eso, el pontífice invitó a ayudarlos y también dejó en claro que un político no puede sembrar nunca odio y miedo, solo esperanza. Dobbiamo aiutare i politici a essere onesti, a non fare campagna con bandiere disonesti, la calunnia, la diffamazione, gli scandali. E tante volte seminare odio e paura. Questo è terribile. Un politico mai deve seminare odio e paura. Soltanto speranza. En tanto, y dada la proximidad de las elecciones europeas y su resultado, Francisco habló de la situación del viejo continente. Pidió a Europa que vuelva a sus raíces y que no se deje arrastrar por ideologías que promueven la división y amenazan el proyecto europeo. Riprendere la mistica dei padri fondatori. Riprendere questo. L'Europa ha bisogno di se stessa, di essere se stessa, della propria identità, della propria unità e superare con questo, con tante cose che la buona politica offre, superare le divisioni e le frontiere. No? Ma per favore che Europa non si lasci vincere dal pessimismo o dalle ideologie, perché l'Europa è attaccata non con cannoni o bombe in questo momento, ma sì con ideologie che non sono europee, che vengono di fuori o nascono dei gruppetti dell'Europa e non sono grandi. Además, Francisco, que siempre pide escuchar a los mayores, habló de una persona anciana a la que siempre recurre y tiene cerca, el Papa emérito Benedicto XVI. Le prendo la mano e lo faccio parlare. Parla poco, parla adagio, ma con la stessa profondità di sempre, perché il problema di Benedetto sono le ginocchia, non la testa. Ha una lucidità grande. E io sentendo parlare lui divento forte. Al respecto,
El Santo Padre aseguró que estar junto a Benedicto es sentir viva y cercana la tradición de la Iglesia, que está siempre en movimiento y no es algo que forma parte de un museo. Y es momento de una pausa, Juan, en la información para reflejar algunas perlitas que tenemos. Sí, nos vamos a ir a la pausa con la foto destacada de esta semana, que también tiene que ver con la visita del Papa Francisco en su viaje apostólico a Rumanía. En este caso, el encuentro que mantuvo con el patriarca ortodoxo Daniel. Toda una instancia a favor de lo que propuso Francisco en este encuentro, la cultura del encuentro e ir más allá de lo que llamamos la cultura del odio. Desechar los alimentos es descartar a las personas, así lo advirtió el Papa Francisco en un encuentro de la Federación Europea de Bancos de Alimentos. El Santo Padre advirtió que es escandaloso no darse cuenta de cuánta comida, que es un bien precioso, termina en la basura. El pontífice advirtió que despilfarrar es una costumbre que puede aparecer también en las obras de caridad, porque intervienen sistemas burocráticos estancados, costos de administración excesivos o formas asistenciales que no favorecen el verdadero desarrollo. Fate un po' come gli alberi, questa è l'immagine che viene, che respirano inquinamento e restituiscono ossigeno. Lottare contro la piaga terribile della fame vuol dire anche combattere lo spreco. Lo spreco manifesta disinteresse per le cose e indifferenza per chi ne è privo. Lo spreco è l'espressione più cruda dello scarto. Un'economia circolare non è più rimandabile. Lo spreco non può essere l'ultima parola lasciata in eredità dai pochi benestanti, mentre la gran parte dell'umanità rimane zitta. El Papa Francisco se reunió con 9 embajadores de países de tradiciones muy diferentes. En este encuentro, Francisco reforzó en los diplomáticos la necesidad y la atención a las zonas más vulneradas de cada uno de estos países y por otro lado también señaló y recordó que el camino de la fraternidad es el camino mejor para el desarrollo de los pueblos. El diálogo, la compasión y la difusión de una cultura de la tolerancia, la aceptación de los demás y la coexistencia entre los seres humanos contribuirían en gran medida a reducir muchos de los problemas económicos, sociales, políticos y ambientales que asedian a gran parte de la humanidad. Así se expresó el Papa Francisco ante los nuevos embajadores no residentes, acreditados ante la Santa Sede, a quienes recibió en audiencia con ocasión de la presentación de sus cartas credenciales. È molto incoraggiante assistere agli sforzi in atto nella comunità internazionale per superare situazioni di conflitto armato e creare percorsi di pace e vedere come il dialogo fraterno sia indispensabile per raggiungere questo prezioso traguardo. En su discurso a los embajadores de Tailandia, Noruega, Nueva Zelanda, Sierra Leona, Guinea, Guinea-Bissau, Luxemburgo, Mozambique y Etiopía, el Santo Padre les pidió que transmitan a sus respectivos jefes de Estado su estima personal y sus oraciones por ellos y por cada uno de los países a los cuales representan. Durante la catequesis semanal, el Papa Francisco hizo un balance de lo que fue su viaje apostólico a Rumanía. Y en este contexto, el Santo Padre refirió y destacó la importancia del rezo del Padre Nuestro en latín en la Catedral Ortodoxa Rumana. El fin de semana pasado realicé un viaje apostólico a Rumania bajo el lema Caminando Juntos. Tenemos la gracia de vivir un tiempo de relación fraterna entre las diferentes iglesias cristianas. En Rumania la mayoría de los fieles pertenece a la Iglesia Ortodoxa y la comunidad católica, tanto griega como latina, es viva y activa. También hay un grupo perteneciente a la Iglesia Luterana. La unidad entre todos los cristianos, aún no siendo plena, se basa en el único bautismo y está sellada por el sufrimiento y la sangre,
derramada durante la persecución bajo un régimen ateo. Tuve un encuentro cordial con el patriarca Daniel y el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rumana y reafirmé la voluntad de la Iglesia Católica de caminar juntos hacia la plena unidad con la memoria reconciliada del pasado. La dimensión ecuménica del viaje culminó con la oración del Padre Nuestro, tan llena de simbolismo, al ser la oración común de todos los bautizados. Con la comunidad católica celebré la Eucaristía en 3 lugares significativos de aquel país. En la última celebración beatifiqué a 7 obispos mártires greco-católicos. Además, tuve un encuentro con los jóvenes y las familias y otro con la comunidad gitana, ante los que renové mi llamado para que se respeten a todas las personas sin mirar la etnia, la lengua o la religión. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Ante la proximidad de la fiesta de Pentecostés, pidamos a Dios el don del Espíritu Santo para que sea Él quien nos impulse a caminar juntos como hermanos en la construcción de una sociedad más fraterna y en la búsqueda de la unidad plena de todos los cristianos. Que Dios los bendiga. El Papa Francisco clausuró la Cumbre Panamericana de Jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, y en este contexto afianzó la necesidad de implementar en cada uno de los países las 3 T: tierra, techo y trabajo. El Papa Francisco afirmó que la injusticia y la falta de oportunidades, especialmente para los más pobres y vulnerables, es una forma silenciosa de violencia. Así se expresó el Santo Padre en el marco de la Cumbre de Jueces Panamericanos sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana que se realizó en el Vaticano. Entre los objetivos de la cumbre figuraron la necesidad de encontrar formas de implementar las 3 T: tierra, techo, trabajo, cómo hacer frente a las restricciones presupuestarias y los controles bancarios o financieros exógenos basados en la deuda externa de los países, y cómo superar las presiones políticas y crear un movimiento mundial basado en la defensa sin restricciones de los derechos sociales. En la ocasión, el pontífice les recordó a los magistrados que para que un sistema político-económico se desarrolle sanamente, necesita garantizar que la democracia se vea plasmada en acciones concretas que velen por la dignidad de todos sus habitantes bajo la lógica del bien común. Al terminar el encuentro, los participantes de la cumbre y el Santo Padre firmaron una declaración cuyo contenido viene detallado en este artículo. Me preocupa constatar que se levantan voces, especialmente de algunos doctrinarios, que tratan de explicar que los derechos sociales ya son viejos, están pasados de moda y no tienen nada que aportar a nuestras sociedades. De este modo, confirman políticas económicas y sociales que llevan a nuestros pueblos a la aceptación y justificación de la desigualdad y de la indignidad. La injusticia y la falta de oportunidades tangibles y concretas detrás de tanto análisis incapaz de ponerse en los pies del otro, y digo pies, no zapatos, porque en muchos casos esas personas no los tienen, es también una forma de generar violencia, silenciosa, pero violencia al fin. La normatividad excesiva nominalista, independentista, desemboca siempre en violencia. Hoy vemos en inmensas ciudades que se muestran modernas, orgullosas y hasta vanidosas, ciudades orgullosas de su revolución tecnológica y digital, así vivimos, que ofrecen innumerables placeres y bienestar para una minoría feliz, pero se les niega el techo a miles de vecinos y hermanos nuestros, incluso niños, y se los llama elegantemente personas en situación de calle.
Es curioso cómo en el mundo de las injusticias abundan los eufemismos. Pareciera que las garantías constitucionales y los tratados internacionales ratificados en la práctica no tienen valor universal. La injusticia social naturalizada, o sea, como algo natural, y por tanto invisibilizada, que solo recordamos o reconocemos cuando algunos hacen ruido en las calles y son rápidamente catalogados como peligrosos o molestos, termina por silenciar una historia de postergaciones y olvido. Permítame decirlo, esto es uno de los grandes obstáculos que encuentra el pacto social y que debilita el sistema democrático. Un sistema político-económico, para su sano desarrollo, necesita garantizar que la democracia no sea solo nominal, sino que pueda verse plasmada en acciones concretas que velen por la dignidad de todos sus habitantes bajo la lógica del bien común, en un llamado a la solidaridad y una opción preferencial por los pobres. Y como lo hacemos habitualmente ya sobre el cierre de nuestro encuentro, vamos a repasar si es alguno de los mensajes y de los principales eventos del programa de hoy. Exactamente, nos vamos a detener en lo que fue el cierre de la Cumbre Panamericana de Jueces, sobre todo en el corazón de esta cumbre que trabajó los derechos sociales, la doctrina franciscana y estos 3 puntos claves para el desarrollo de los pueblos, que son las 3T, techo, tierra y trabajo. Y a propósito, la advertencia del Papa Francisco sobre el escándalo del desperdicio de la comida en el mundo, a lo que llamó un bien precioso para la humanidad. Con todo esto los volvemos a esperar la semana próxima aquí en Francisco a Diario.